El 25 de marzo de 2006, a las 19:15 horas, en una casa de Torrelodones, a 28 kilómetros de Madrid, murió la mujer que México había convertido en patrimonio cultural antes de que España supiera cómo despedirla. Había luchado 5 años sabiendo que perdía la batalla. Estaba rodeada de su marido y sus 3 hijos. Las crónicas de aquella tarde dicen que se fue tranquila y recibiendo besos y abrazos. Y eso es cierto. Pero también es cierto que el hombre que más influyó en su carrera adulta, el compositor que le escribió las canciones con las que México la adoptó para siempre, estaba en esa misma ciudad ese mismo año y no cruzó los 28 kilómetros hasta su casa. Al mes y medio de morir ella, le montó un homenaje público. Su hija Shaila lo dijo en televisión, con nombre y con calma, que es la forma más devastadora de decir las cosas. Él vino a visitar a Isabel Pantoja y no vino a ver a mi madre. Se murió mi madre y al mes y medio estaba haciendo un homenaje. Ahora sí haces homenajes, pero no hablas con ella. Denle un momento a esa frase. Dejen que les pese lo que les tiene que pesar. Rocío Dúrcal vendió más de 5,5 millones de copias de un solo álbum, uno de los 10 más vendidos en la historia de México. 2 de sus canciones fueron declaradas Patrimonio de la Cultura Popular y Musical de ese país, mientras ella todavía estaba viva para escucharlo. Su imagen llegó a aparecer impresa en la Lotería Nacional de México. Era una española de 4 caminos, Madrid, hija de una familia trabajadora que vivía en las dependencias de una institución sindical. España, mientras tanto, tardó 20 años en hacerle un documental en televisión pública. Lo que casi nadie ha contado con detenimiento es cómo ocurrió todo eso. Cómo una niña a la que un productor le puso nombre a los 15 años, señalando un pueblo de Granada en un mapa con los ojos vendados, terminó con las cenizas depositadas en la Basílica de Guadalupe. Cómo el sistema que la fabricó no supo qué hacer con ella cuando quiso crecer. Cómo el país que la convirtió en leyenda tampoco la dejó ser del todo ella misma. Y cómo, entre los dos, una mujer de una calidez extraordinaria y una voz que no le pertenecía a ninguna frontera, pasó décadas siendo exactamente lo que otros necesitaban que fuera. Su abuelo le puso el nombre Rocío porque decía que su voz le recordaba al rocío de la mañana. Algo que aparece antes de que el mundo despierte, que lo cubre todo, y que desaparece en cuanto llega el calor del día. Él no sabía lo bien que lo había descrito. Capítulo 1. La niña que España necesitaba. María de los Ángeles de las Heras Ortiz nació el 4 de octubre de 1944 en el barrio de 4 Caminos, Madrid. No en una familia con contactos en la industria ni con dinero para abrirle puertas. Su abuelo paterno trabajaba como conserje en la institución sindical de La Paloma y era allí, en las dependencias del edificio, donde vivía la familia. 5 hermanos, una escuela de monjas en Chamartín de la Rosa. Una infancia que no anunciaba nada extraordinario, o que no lo anunciaba a los ojos de nadie, excepto de ese mismo abuelo que la escuchaba cantar. A los 15 años participó en un programa de televisión llamado Primer Aplauso. Cantó La Sombra, vendo imitando a la tonadillera Marifé de Triana, con una habilidad que no era normal en alguien de su edad. Entre el público, o frente a un televisor, estaba Luis Sanz. Sanz era un productor y cazatalentos que ya había lanzado a Lola Flores, a Carmen Sevilla, a Aurora Bautista. Sabía exactamente lo que valía lo que acababa de ver. Se puso en contacto con la familia, obtuvo el permiso de los padres y comenzó a formarla en canto, baile y actuación, mientras ella todavía terminaba la educación secundaria. Piensen en eso un momento. 15 años. Un hombre llega a tu casa, habla con tus padres y a partir de ese día decide quién vas a ser. Lo primero que hizo Sanz fue ponerle un nombre. El nombre Rocío venía del abuelo. El apellido fue más aleatorio y más revelador de cómo funciona la industria. Con los ojos vendados, señaló en un mapa la localidad de Dúrcal, en la provincia de Granada. Un pueblo que ella probablemente nunca había visitado. Ese pueblo sería su apellido para siempre. Así de sencillo era construir una persona en aquella industria. Un nombre bonito, un apellido con sonido, y una chica de 16 años con una voz que hacía lo que le pedían. La primera película llegó poco después. Se llamaba Canción de Juventud, y en ella Rocío interpretaba exactamente lo que el sistema necesitaba.
una chica joven, alegre, casta, sin aristas, con voz potente y sonrisa fácil. La España que el franquismo quería mostrar hacia adentro y hacia afuera. Una juventud femenina que no cuestionaba nada, que bailaba con gracia y cantaba con entusiasmo, que era moderna sin ser amenazante. Con cada película venía un álbum. Phonogram Records firmó con ella 2 años después de ese debut. Era una maquinaria perfecta. El productor controlaba la imagen, la discográfica controlaba el repertorio y el régimen tenía su símbolo. 12 películas bajo la producción de Sanz. 12 veces la misma Rocío, con variaciones mínimas de argumento, pero con el mismo mensaje de fondo. Pero dentro de esa maquinaria algo empezó a moverse. Ese mismo año rodó Tengo 17 años, primer intento de salir del molde. El sistema lo permitió a medias. Unos años después llegó Cristina Guzmán, la primera película para mayores de 18 años. Y al año siguiente, Las Leandras, la más vista de toda esa temporada en España, desafió abiertamente la censura franquista. Los números musicales de esa obra teatral llevaban años siendo, según las crónicas de la época, una piedra en el zapato de la moral oficial. La Rocío de Las Leandras ya no era la de Canción de Juventud, pero España seguía tratándola como si lo fuera. El momento más revelador no es una película, es una fecha, febrero de 1975. Rocío Dúrcal fue detenida junto a otros actores y multada con 200,000 pesetas por participar en un piquete que alentaba la huelga de artistas en Madrid. La niña del régimen se había puesto en un piquete de huelga. Si hubiera habido alguna duda sobre si el personaje que Sanz había construido y la mujer que lo habitaba eran la misma persona, esa duda quedó resuelta en febrero de 1975. El sistema, naturalmente, no tenía papel para esa versión de ella. Los últimos años de su carrera en España son la historia de alguien buscando una salida en un espacio que se cerraba. 2 años después rodó Me siento extraña, intentando surfear el cine de destape de la transición. Su coestelar Bárbara Rey diría después que fue la única película de la que Rocío se arrepintió y que la había aceptado porque atravesaba problemas económicos. Eso lo dice todo. La mujer que había sido el símbolo de la juventud española durante 15 años estaba entonces aceptando papeles por necesidad. 33 años. Problemas de dinero. Una imagen desgastada por haber sido demasiado tiempo lo que otros necesitaban. Y un sistema que no tenía ningún lugar nuevo para ofrecerle. Hay algo en ese arco que esta audiencia reconoce, aunque no lo haya vivido en un estudio de cine. La sensación de haber construido algo que no era del todo tuyo, de haber dado durante años exactamente lo que se esperaba y de descubrir que cuando intentas dar algo distinto, nadie quiere recibirlo. Que el aplauso era para el personaje, no para ti. Ese año Rocío Dúrcal cruzó el Atlántico. No lo llamó exilio porque no lo era formalmente, pero salir a buscar el aire que en casa ya no te dejan respirar tiene algo de eso. Lo que no sabía era que México tampoco iba a dejarla ser completamente libre, que iba a encontrar un compositor que la convertiría en leyenda y que ese mismo hombre, años después, estaría en la misma ciudad donde ella se moría y no iría a verla. Pero eso todavía no había ocurrido. Rocío Dúrcal llegó a México con 33 años, una voz que España había subestimado y la sensación todavía frágil de que quizás en otro lugar la historia podía ser distinta. Capítulo 2. Lo que México escuchó que España no supo oír. La comida fue en 1977, una reunión organizada por la discográfica, de esas que en la industria del entretenimiento tienen siempre un propósito concreto, aunque nadie lo nombre directamente. Rocío llevaba poco tiempo en México. Todavía estaba en ese momento de los comienzos, en que uno no sabe bien si lo que está construyendo va a sostenerse. En esa comida había un compositor joven, se llamaba Alberto Aguilera Valadez, aunque para entonces todos lo conocían como Juan Gabriel. Tenía 30 años, había nacido en Parácuaro, Michoacán, y había crecido entre la pobreza y los reformatorios antes de convertirse en uno de los mejores compositores que ha dado México. Era ya alguien que sabía exactamente el valor de lo que escribía. Lo que ocurrió en esa comida no fue inmediato ni dramático. Fue una conversación, una discográfica que quería unir 2 nombres. Un compositor con canciones guardadas que buscaban la voz adecuada.
y una mujer española dispuesta a intentar cualquier cosa que sonara a oportunidad real. La discográfica consiguió que Rocío grabara 10 temas inéditos de Juan Gabriel. El arreglo fue con el Mariachi América de Jesús Rodríguez de Híjar. El álbum se llamó Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel y salió ese mismo año. Hay que detenerse aquí para entender lo que significaba ese álbum. Rocío no había cantado rancheras antes. Venía del pop español, del cine de costumbres, de los números musicales ligeros que la industria franquista había construido a su medida. La ranchera es otro mundo. Música de desgarro, de amor que duele, de pérdida que no pide disculpas. Requiere una voz que no solo afinase bien, sino que creyera lo que estaba cantando. Y resultó que Rocío Dúrcal lo creía. Los mexicanos lo escucharon y reconocieron algo que no se fabrica. Una voz que le hacía justicia a las canciones, que encontraba en cada letra algo propio. O está o no está. En Rocío estaba. Lo que vino después es uno de los arcos más fascinantes de la música latinoamericana del siglo XX. Juan Gabriel siguió escribiéndole. Ella siguió grabando. Cada álbum ampliaba el territorio. Años después, cuando se presentó por primera vez en el Auditorio Nacional de México, el concierto fue grabado para disco doble. El Auditorio Nacional no es solo un recinto, es la confirmación de que has llegado al lugar más alto que existe en la música mexicana. Para entonces ya llevaba el título, La Española Más Mexicana, un apodo que la industria construyó y que los medios repitieron hasta convertirlo en verdad oficial. Nadie le preguntó a ella si se reconocía en él, pero ahí estaba. Una etiqueta nueva cosida sobre la chica de 4 caminos, tan eficiente como la anterior, igual de generosa en lo que ofrecía e igual de silenciosa sobre lo que ocultaba. Llegó el volumen 6 de Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel. 5,5 millones de copias vendidas. Uno de los 10 álbumes más vendidos en la historia entera de México. Amor Eterno, Costumbres, Déjame Vivir, cantada en dueto. Diferentes. ¿Cuántas de ustedes conocen Amor Eterno de memoria? ¿Cuántas la han escuchado en un momento en que necesitaban escuchar exactamente eso? Esa canción la escribió Juan Gabriel. Pero hay canciones que pertenecen a quien las canta. Y Rocío la cantó de un modo que ya nadie puede escucharla sin escucharla a ella. Al año siguiente, el gobierno mexicano declaró Amor Eterno y Costumbres Patrimonio de la Cultura Popular y Musical de México. Una española, hija de un conserje de 4 caminos, Patrimonio Cultural de México. En vida, la transformación que Juan Gabriel operó en Rocío no fue solo de género musical. En España había sido siempre un producto, algo que el sistema fabricaba y reemplazaría cuando se desgastara. En México se convirtió en una referencia. Esa diferencia no es pequeña. La referencia no se reemplaza porque no viene de una fábrica. Viene de algo que hiciste con tu voz, en un momento concreto que la gente no olvida. Pero toda esa construcción tenía un arquitecto. Y los arquitectos, a veces, quieren que el edificio sea suyo. Lo que ocurrió unos años después entre Juan Gabriel y Rocío Dúrcal nunca se explicó del todo. Hay 3 versiones, y ninguna fue confirmada por ninguno de los dos. Una habla de un videoclip grabado sin su permiso en Puerto Vallarta. Otra dice que Juan Gabriel se molestó porque Rocío grabó un álbum producido por Marco Antonio Solís y que ella misma, según personas cercanas, temía su reacción antes de que el disco saliera. La tercera es la más oscura y la más negada, y está en un libro escrito por un ex-manager con sus propios intereses editoriales. Lo que sí está documentado es el resultado. Juan Gabriel y Rocío Dúrcal dejaron de hablarse. Sin comunicado, sin explicación pública. Simplemente dejaron de hablarse. Y así seguirían durante 20 años. La mujer que México había convertido en leyenda y el hombre que había escrito esa leyenda, en silencio. Cada uno por su lado. Y el público sin saber que detrás de las canciones que les partían el corazón había una herida que nadie había curado. Capítulo 3. El precio del silencio. 11 años después de que algo se rompiera entre ellos sin que ninguno lo nombrara, Rocío Dúrcal y Juan Gabriel se sentaron en un estudio de grabación en Malibú, California, y grabaron un álbum juntos. Se llamó Juntos otra vez. El título es, en retrospectiva, casi una ironía. El productor Gustavo Farías, presente en aquellas sesiones, confirmó después que el álbum fue grabado por obligación contractual.
La discográfica tenía un contrato. Los dos artistas tenían que cumplirlo, eso era todo. Existen imágenes de aquellas sesiones, videos que documentan lo que cualquiera podría leer en los gestos. Dos personas siendo profesionales en la misma habitación. Dos artistas haciendo su trabajo con la distancia de quien ha aprendido a no esperar nada del otro. El álbum fue número 1 en Billboard Top Latin Albums. Ganó el premio Lo Nuestro al mejor dúo. El público lo recibió como lo que la portada prometía. Un reencuentro. Porque el público escucha las canciones, no el silencio que hay entre las personas que las graban. Después de Malibú, Juan Gabriel y Rocío siguieron sin hablarse, como si el álbum nunca hubiera existido. Compartir algo tan íntimo como una canción con alguien que ya no te habla y que el mundo lo llame reencuentro, duele de una manera específica. Mantener las formas, seguir siendo profesional, mientras por dentro algo lleva años roto. Si algo de esto les resuena, si conocen esa sensación, entonces entienden por qué en Historias Reales seguimos contando estas historias. Suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía. Cada semana hay una historia así, de esas que el mundo resume en titulares y que en realidad son mucho más complejas y mucho más humanas. Pero hay otra historia que ocurría en paralelo y que casi siempre queda fuera del foco. Durante el rodaje de Más Bonita que Ninguna, Rocío había conocido a Antonio Morales. Lo llamaban Junior, era parte del conjunto Los Brincos, y tenía una manera de estar cerca de ella que era distinta a la de los demás. Se enamoraron. Tras 9 meses de noviazgo, se casaron en el monasterio de El Escorial. Su primera hija, Carmen, nació aproximadamente 11 meses después de la boda. Rocío rechazó contratos para estar con ella. Luego retomó el trabajo. Nació Antonio Fernando, el segundo, y entonces Junior tomó una decisión que en la España de los 70 era casi inaudita. En abril de aquel año, renunció a su propia carrera para dedicarse al cuidado de los hijos y de Rocío. No lo anunció como un sacrificio. Lo hizo y ya. Shaila, la menor, nació poco después de llegar a México. 3 hijos criados entre México y España, con una madre que era patrimonio cultural de un país que no era el suyo y un padre que había elegido ser el que se quedaba. Hay matrimonios que se sostienen sobre el amor y hay matrimonios que se sostienen sobre algo más sólido todavía, la decisión consciente de ponerse al servicio del otro. El de Rocío y Junior fue de los segundos. Shaila siguió los pasos de su madre. Carmen eligió la actuación y rechazó participar en la miniserie biográfica que Telecinco produjo años después, porque no estaba de acuerdo con cómo contaban la historia de su madre. Ese detalle importa. Una hija que dice no a la versión oficial porque no le hace justicia. Hay algo de herencia en eso. Algo de la misma mujer que en 1975 se plantó en un piquete de huelga. Antonio Fernando, el del medio, eligió la discreción. Y también hay sabiduría en eso. En octubre de aquel año, al terminar la grabación del álbum Entre Tangos y Mariachi, los médicos le dieron una noticia que ella decidió no contarle al mundo. Durante meses, casi nadie supo. Siguió con su agenda, siguió con sus compromisos, siguió siendo exactamente lo que todos necesitaban que fuera, como llevaba haciendo desde los 15 años, con la diferencia de que esta vez lo que cargaba en silencio no era una imagen ni un contrato, era un diagnóstico. Capítulo 4. Lo que la voz aguanta. El cáncer de útero se lo diagnosticaron con 57 años. Lo llevó con una discreción que, conociendo cómo había manejado siempre su vida pública, no sorprende pero sí impresiona. No hubo comunicado, no hubo rueda de prensa. Rocío Dúrcal decidió que eso era suyo y que lo que era suyo no tenía por qué ser de todos. Ese mismo año, con el diagnóstico reciente, regresó a España para una gira y grabó el tema Dama para una campaña contra el cáncer de mama. Una mujer que acaba de saber que tiene cáncer y graba una canción para una campaña contra el cáncer. No es paradoja sino coherencia. La de alguien que ha pasado toda su vida haciendo lo que había que hacer aunque por dentro el suelo temblara. Durante año y medio, el mundo no supo nada. Ella siguió siendo la misma Rocío pública. La voz, los conciertos, la presencia en eventos. Casi un año después del diagnóstico, volvió al Auditorio Nacional de México. La sala estaba llena.
El concierto fue grabado y lanzado después como En concierto inolvidable. Cada nota de esa noche tenía detrás una historia que la audiencia no sabía que estaba escuchando. Piensen en lo que significa pararse en el centro de un escenario enorme, con miles de personas mirándote, y cantar amor eterno sabiendo lo que sabes. Hay intérpretes que necesitan el dolor para cantar mejor. Y hay intérpretes que cantan a pesar del dolor porque han aprendido a separar las dos cosas. Nunca sabremos del todo de qué lado estaba Rocío esa noche, pero quien escucha ese concierto nota algo en la voz que va más allá de la técnica. 2 años después, en una revisión médica, los médicos encontraron lo que temían. La enfermedad había llegado a los pulmones. Metástasis. Comenzó la quimioterapia. La noticia trascendió a la prensa cuando suspendió la gira por América Latina. Fue entonces, y solo entonces, cuando el mundo supo. No porque ella quisiera contarlo, sino porque el cuerpo llegó a un punto en que ya no era posible seguir. La quimioterapia hace lo que hace con cualquier cuerpo. Lo agota, lo altera. Toma lo que encuentra y lo redistribuye según sus propias leyes. En una voz, los efectos son específicos y crueles. Reseca las membranas mucosas, inflama la garganta, altera la capacidad pulmonar. Para alguien que ha construido toda su vida sobre esa voz, escucharla cambiar es perder algo cada mañana. Y ese mismo año, con el tratamiento en marcha, Rocío Dúrcal grabó un álbum. Se llamó Alma Ranchera. Fue nominado al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana. Hay personas que cuando el mundo les dice que paren, paran, y hay personas que no saben hacerlo, o que han interiorizado tan profundamente la obligación de seguir que el cuerpo tiene que ir muy lejos antes de que ellas lo escuchen. ¿Cuántas de ustedes conocen esa manera de funcionar? La de seguir porque parar se siente más peligroso que continuar. Al año siguiente fue hospitalizada al menos en 2 ocasiones. Los periodos entre una y otra hospitalización los ocupó como pudo, descansando cuando no le quedaba otra opción, trabajando cuando el cuerpo lo permitía. Ese año, los Grammy Latino le entregaron el premio a la excelencia musical. El premio a la excelencia musical es el reconocimiento que los Grammy dan a una carrera entera, no a un álbum ni a una canción. Es la manera que tiene la industria de decir, lo que hiciste no fue un accidente, fue una vida de trabajo que merece ser nombrada. Ella subió al escenario, recogió el premio, sonrió, las cámaras la enfocaron y el público la aplaudió con esa conciencia compartida de que el reconocimiento había llegado cuando ya era urgente que llegara. Ese tipo de aplauso tiene una textura diferente a todos los demás. Es el que dice, sin decirlo, que se ha esperado demasiado. España en ese momento no había hecho nada equivalente. El documental de Radio Televisión Española llegaría 20 años después de su muerte. El colegio con su nombre en Madrid, 3 años después de morir. La estatua en la ciudad de Dúrcal, 4 años después. México al menos se lo dijo en vida. El patrimonio cultural cuando todavía podía escucharlo. La estrella en la Plaza Galerías, su imagen en la Lotería Nacional, el Grammy a la excelencia. México construyó el reconocimiento mientras ella todavía podía recibirlo. Y sin embargo, cuando llegó el momento más oscuro, el silencio del hombre que más había construido con ella fue absoluto. Juan Gabriel seguía vivo, activo y presente en la industria que los dos habían habitado durante décadas. Y mientras Rocío recogía el premio que reconocía una carrera que en buena medida él había escrito, el silencio entre ellos llevaba casi 20 años sin romperse. Los últimos meses transcurrieron en Torrelodones, la casa familiar, a 28 kilómetros de Madrid, rodeada de pinos. Junior estaba, los hijos estaban. El mundo de fuera seguía girando con sus premios y sus versiones de quién había sido ella. Pero en esa casa la única versión que importaba era la que conocían los que habían estado siempre. El 25 de marzo de 2006, a las 19:15 horas, esa versión también se cerró. Capítulo 5. Los que llegaron y los que no. Murió un sábado por la tarde. Torrelodones estaba tranquilo ese 25 de marzo. La casa familiar, rodeada de pinos, a 28 kilómetros de Madrid. Junior estaba, Carmen estaba, Antonio estaba, Shaila estaba. Las crónicas de aquella tarde dicen que se fue tranquila, recibiendo besos y abrazos. 61 años, 5 de lucha,
rodeada exactamente de las personas que habían elegido estar. No hubo drama de última hora. Fue una muerte doméstica, en el sentido más limpio de esa palabra. En casa, con los suyos, con la intimidad que ella siempre había protegido. Al día siguiente, su cuerpo fue cremado. Las cenizas de Rocío Dúrcal fueron divididas. Una mitad se quedó en España, en la tierra donde había nacido, y donde un productor había señalado en un mapa el nombre de un pueblo de Granada para dárselo a una niña de 15 años. La otra mitad viajó a México, a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en Ciudad de México, el lugar más sagrado del país que la había declarado Patrimonio Cultural en vida, incluso muerta, partida en dos, sin pertenecer enteramente a ninguno. España instaló la capilla ardiente en el tanatorio del Cementerio de la Paz de Tres Cantos. La cobertura fue correcta, institucional, medida. En México la reacción fue distinta, inmediata, de esa naturaleza que no se organiza porque no hace falta, porque hay personas cuya ausencia se siente como una pérdida personal, aunque nunca las hayas conocido. Los años posteriores confirmaron la diferencia. En México, el reconocimiento ya existía. El patrimonio cultural, la estrella, la lotería, el Auditorio Nacional lleno. Lo que vino después fue continuidad. En España, el colegio con su nombre llegó 2 años después de morir. La estatua en la ciudad de Dúrcal, 3 años después. El documental en la 2 de Radio Televisión Española, 20 años después de su muerte. 20 años para hacer un documental en televisión pública sobre la artista española más reconocida en América Latina de la segunda mitad del siglo XX. España siempre llega. Llega cuando ya no puede decirle nada a quien viene a honrar. Pero hay una historia más pequeña y más concreta que resume todo esto mejor que cualquier estadística. Juan Gabriel estuvo en Madrid, no en los últimos meses de enfermedad, cuando Rocío ya no salía de Torrelodones, sino en algún momento de ese periodo en que ella todavía estaba viva y el silencio entre ellos llevaba 2 décadas instalado. Fue a Madrid y fue a ver a Isabel Pantoja. No cruzó los 28 kilómetros hasta Torrelodones. Shaila Dúrcal lo contó en el programa Lazos de Sangre, en Televisión Española. Lo dijo con la calma de quien ha tenido años para procesar la rabia y ha llegado al otro lado sin perder la claridad, sin gritar, sin adjetivos innecesarios, solo los hechos, en orden. Él vino a visitar a Isabel Pantoja y no vino a ver a mi madre. Se murió mi madre y al mes y medio estaba haciendo un homenaje Juan Gabriel de ella. Entonces digo, ahora sí haces homenajes, pero no hablas con ella. No hace falta añadir nada. Al mes y medio de morir Rocío, Juan Gabriel le montó un homenaje público. El hombre que no había ido a verla cuando estaba viva y enferma, y a 28 kilómetros de donde él estaba, organizó un homenaje cuando ya no podía recibirlo, ni agradecerlo, ni rechazarlo. Cuando la única versión de los hechos que quedaba era la suya. Hay un patrón en eso que esta audiencia reconoce, porque lo ha visto funcionar de otras maneras, en otras escalas, en vidas que no son de nadie famoso. El patrón de los que llegan tarde a querer y puntuales a recordar. El reconocimiento que aparece cuando ya no cuesta nada darlo, porque la persona que debía recibirlo ya no está para complicar la narrativa. España lo hizo con 20 años de retraso institucional. Juan Gabriel lo hizo con mes y medio de retraso personal. Los mecanismos son distintos. El resultado es el mismo. Lo que sí llegó a tiempo fue Junior, Antonio Morales, que había renunciado a su propia carrera para que ella pudiera tener la suya, que había criado 3 hijos mientras ella era Patrimonio Cultural de México, que había estado en Torrelodones el 25 de marzo de 2006 a las 7 de la tarde, murió años después. Sus cenizas fueron depositadas junto a las de Rocío en la Basílica de Guadalupe. 2 personas que se habían conocido en el rodaje de una película, que se habían casado en el monasterio de El Escorial, que habían llegado juntos al final de Torrelodones. Juntos también en la basílica del país que supo quererla mejor. La historia más larga, la más silenciosa, la que no generó titulares, ni especulaciones, ni versiones contradictorias, resultó ser también la más sólida, la que duró cuando todo lo demás se fue cayendo. Años después, la revista Rolling Stone incluyó a Rocío Dúrcal en el puesto 139 de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos.
Poco después, Sony Music anunció una película biográfica producida por sus hijas, Shaila y Carmen. No la versión de una discográfica ni la de un canal de televisión que llega 20 años tarde. La versión de sus hijas, que estuvieron en Torrelodones ese sábado de marzo y que llevan desde entonces siendo las guardianas de la historia que realmente ocurrió. La niña de 4 caminos que señaló un pueblo de Granada en un mapa con los ojos vendados. La chica que el franquismo convirtió en símbolo de una España que ella no eligió representar. La mujer que cruzó el Atlántico a los 33 años, porque en casa ya no había espacio para crecer. La voz que México escuchó cuando España ya no sabía escucharla. La artista que grabó un álbum durante la quimioterapia y subió a recoger un Grammy sonriendo. La madre que tuvo una hija que aprendió a decir la verdad con calma. Todo eso fue Rocío Dúrcal, y no cabe en ninguno de los 2 países que se la repartieron. Años después de su muerte, cuando las cenizas de Junior fueron depositadas junto a las de ella en la Basílica de Guadalupe, alguien cerró una historia que había empezado en el rodaje de una película en 1965. No con un titular ni con un comunicado, con un gesto silencioso en el lugar más sagrado del país que mejor supo quererla. Eso es lo que queda cuando se retiran los focos y se callan los que llegaron tarde. Queda Junior, que renunció a su carrera para que ella pudiera tener la suya y no lo convirtió en deuda. Queda Carmen, que dijo no a la versión oficial porque no le hacía justicia a su madre. Queda Shaila, que se sentó frente a una cámara y dijo la verdad con la calma de quien sabe exactamente lo que está diciendo. Queda Amor Eterno, que sigue sonando en bodas y en velorios y en cocinas a las 3 de la tarde, porque hay canciones que encuentran el lugar exacto donde duele y se quedan ahí para siempre. Y queda esa frase que su abuelo dijo cuando ella era pequeña y todavía no era de nadie, que su voz le recordaba al rocío de la mañana, algo que aparece antes de que el mundo despierte, que lo cubre todo y que desaparece en cuanto llega el calor del día. El rocío siempre va a algún sitio. Se convierte en tierra húmeda que da fruto, en el aire que respira la gente que camina por encima sin saberlo. Rocío Dúrcal lleva 20 años convertida en esa otra cosa. Y los 2 países que no supieron retenerla la siguen necesitando, cada uno a su manera, sin terminar de merecerla del todo. En este canal seguimos buscando exactamente eso. Las historias que el mundo resumió demasiado rápido y que merecen que alguien se siente a contarlas con el tiempo que necesitan. Si esta les llegó, ya saben dónde encontrarnos.